Buenas tardes. En el marco de la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, presentaremos la ponencia denominada Significados de la probabilidad en el desarrollo histórico de la estadística, a cargo de la doctora Beatriz Adriana Rodríguez González y la doctora Judith Alejandra Hernández Sánchez. Como antecedentes, la enseñanza de la probabilidad ha estado presente en los currículos escolares hace más de 30 años, existiendo una tendencia reciente a renovar la forma en que se enseña, volviéndola sobre todo más experimental. Se ha puesto énfasis en los estudios que indican que los alumnos tienen problemas al momento de razonar acerca de conceptos básicos en el área de probabilidad, distribuciones probabilísticas, muestreo e inferencia, así como sus representaciones gráficas. Las directrices curriculares amplían la enseñanza de la estadística y la probabilidad desde la educación primaria, reforzando los contenidos durante toda la enseñanza obligatoria. Para ello es necesario educar en los componentes básicos conceptual y procedimental de la estadística. Esto incluye las ideas básicas sobre gráficos, diseño de experimentos y el tema que nos compete, viendo una mirada hacia la historia que nos permitirá ver que los conceptos matemáticos son cambiantes. Los objetivos de la investigación que tenemos es, como objetivo general, identificar algunos de los significados del concepto de probabilidad presentes en su desarrollo histórico. Tenemos dos objetivos particulares. El primero es organizar los significados de la probabilidad una vez que se identifiquen en lecturas sobre el desarrollo histórico del concepto, mediante el análisis conceptual. El segundo objetivo es crear un referente para un estudio de alcances mayores, que se plantea describir y organizar en el currículum oficial de estadística de la licenciatura en negocios de la Universidad Politécnica de Zacatecas. Presentamos nuestro marco conceptual. En educación matemática existen diversas nociones sobre el currículum. Por ejemplo, para Hernández y Dolores, el currículum debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Los nuevos retos actuales reflejan que el currículum debe estar asociado a la situación social, como la globalización, la calidad educativa, el compromiso social, entre otros. Por su parte, Alsina propone una clasificación para tipos de currículum. El currículum oficial se le llama al conjunto de documentos que oficializan las autoridades educativas o asociaciones de un lugar que fijan y proponen los programas de asignaturas, contenidos mínimos, objetivos que deben superarse, entre otros propósitos. El currículum potencial está determinado por el conjunto de publicaciones docentes, libros de texto y materiales, entre otros recursos que en el punto de vista teórico y práctico se desarrollan dentro del currículum oficial. El currículum impartido se refiere a las actividades que el profesor desarrolla en el aula de clases. El currículum aprendido, que como su nombre lo indica, es lo que el estudiante ha aprendido de las clases, distinguiendo la retención o el olvido de lo aprendido. Presentamos las nociones de significado. La noción de significado de un concepto matemático escolar es propuesto por Rico, quien considera tres componentes para el significado de un concepto matemático: la estructura conceptual, sistemas de representación y la fenomenología, como elementos centrales para establecer los significados de un concepto matemático. La estructura conceptual se refiere a los conceptos, definiciones, propiedades, argumentos y proposiciones que se derivan y sus criterios de veracidad. En los sistemas de representación se incluyen las distintas maneras de representar el concepto y sus relaciones con otros conceptos.
La fenomenología se refiere al contexto en donde es utilizado, es decir, la situación o problema en donde el concepto tiene sentido. Hasta el momento, presentamos de la siguiente forma la metodología. El tipo de estudio es cualitativo de carácter descriptivo. La metodología adoptada es el análisis del contenido. Este se utiliza en educación matemática como un método para establecer y estudiar la diversidad de los significados escolares de los conceptos y procedimientos de las matemáticas que aparecen en un texto. Las categorías para el análisis del significado son conceptual, formal y estructural, representacional y fenomenológica. La recogida de la información se ha dado por medio de unas fichas que organizamos y que presentaremos para dar un ejemplo. Las fuentes de información para el desarrollo histórico que tomamos se presentan en la siguiente tabla. En la primera columna podemos ver los autores, el año, el título y el tipo de documento que se analiza. Una fuente primaria es el documento de Ian Hawking, The Emergence of Probability. Este es un ejemplo del llenado de la ficha. En la primera parte, en la parte de arriba, podemos ver que hemos asignado un código a cada una de las fichas. SI en este caso significa el significado intuitivo de probabilidad. El primer número corresponde a la lista que se presentó en la diapositiva anterior, al autor, y el número siguiente corresponde a la página donde encontramos el texto que se analiza, y el último número corresponde al párrafo. Por ejemplo, en este caso, mostramos como significado intuitivo para nuestra unidad de análisis una parte textual de Restrepo y González, que es el autor número 1 que presentamos en nuestra lista. Dice así: cierto día del año 1654, Blaise Pascal, 1623-1662, matemático francés, hacía un viaje en compañía de un jugador más o menos profesional conocido como el Caballero Mer, quien era una persona apasionada por el juego de los dados y las cartas. Siendo además un hombre ilustrado, este caballero creyó que había encontrado una falsedad en los números al analizar el juego de dados, observando que el comportamiento de los dados era diferente cuando se utilizaba un dado que cuando se empleaban dos dados. Para este caballero debería existir una relación proporcional entre el número de jugadas necesarias para conseguir el efecto deseado en uno y otro caso. La estructura conceptual está dividida en el campo conceptual y campo procedimental. Los términos que encontramos en esta parte es el juego de un dado y el juego con dos dados. Como resultado, observamos el comportamiento del juego de los dados es diferente con uno y con dos dados. Como un hecho, que existe una relación proporcional entre el número de jugadas necesarias para conseguir el efecto deseado en uno y otro caso, que en este caso fue un resultado falso. Encontramos un contexto no matemático dentro de la fenomenología, que es una situación de juego de azar, juegos de dados y cartas, y el tipo de representación la encontramos como un lenguaje ordinario. La evidencia hasta el momento que hemos encontrado es la siguiente. Se tiene y se muestra en el llenado de las fichas para los diferentes significados de la probabilidad, utilizando las categorías de análisis en el desarrollo histórico, considerando el campo conceptual, haciendo referencia al conocimiento y con ello la evolución de algunos de los significados asociados a las diferentes definiciones que se le han dado a la probabilidad en su desarrollo histórico. Hasta ahora, se ha trabajado en el llenado de las fichas del significado intuitivo de la probabilidad.
Tenemos algunas conclusiones parciales de la investigación. Para el caso de la estructura conceptual, se identificó que la mayoría de los componentes se concentran en el primer y segundo nivel, tanto de la parte conceptual como procedimental. Para la componente de representaciones, se mencionan algunos ejemplos como el uso del triángulo de Pascal, el lenguaje ordinario, entre otros. Finalmente, para la fenomenología, las situaciones con mayor peso son aquellas relacionadas con los juegos de azar, principalmente con el juego de dados. Presentamos algunos retos de la investigación. Resultaría interesante realizar investigación en la parte que comprende al análisis del currículum aprendido. Uno de los retos como investigadoras es continuar con el estudio del currículum y el significado de probabilidad. Concluir la primera parte del trabajo de investigación implicará trabajar con los significados clásico, frecuencial, subjetivo y axiomático. Esta es la bibliografía y agradecemos mucho su atención. Dejamos nuestros correos electrónicos para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.